Vamos a ver estrategias de comunicación escritas. Me gusta mucho esto porque mi carrera, mi profesión, yo estudié administración de empresas hasta el octavo semestre, decliné y me puse a estudiar historia porque creía no en el estado tan administrativo de las cosas, tan sesgado de las cosas, sino me gusta saber mucho del origen, la procedencia, la estructura, el cómo y el por qué. En mi carrera, al contrario de otras disciplinas, se hacen 3 ejercicios: leer, dijo Gonzalo muy bien, hacer una interpretación, una hermenéutica y algo muy importante, la escritura. La escritura en mi disciplina, en la sociología, en la filosofía, incluso todas se hace investigación, pero hay unas más que otras que se usa la representación escrita para la demostración de la disciplina. O sea, uno no ve que el ingeniero de petróleos tenga que escribir una investigación sobre tubería para demostrar o para ser aceptado en una comunidad. No, el historiador, el sociólogo, el literato, sí. Por eso es tan especial este tipo de herramientas, pero voy a poner a Lady, que la tengo aquí enfrente mío. Si la señora Lady está como directora y necesita hacer directora comercial de la empresa de comunicaciones escrita COP y necesita ganarse un contrato, pero la única forma de expresión es un proyecto escrito, un proyecto así, más o menos. Lo puede mandar a hacer, claro, puede delegar, pero nadie como la señora Lady va a conocer lo que quiere decir, porque ella es la CEO de su empresa. Y como la CEO de su empresa también tiene la necesidad de saber comunicarlo de forma escrita. No puede ser Shakespeare, no puede ser Gabriel García Márquez, pero tiene que tener una estructura, un origen, un desenlace, una coherencia, todo, total. Entonces, de eso se trata este tipo de asignaturas. Uno, vamos a ver lo oral, que en algunas ocasiones unos los tenemos más desarrollado que otro, o lo escrito, lo tenemos más desarrollado el uno con otro. Una compañera de otro curso de ustedes me contaba que ella había descubierto que lo suyo era la escritura. Me parecía muy interesante. Entonces uno dice que bueno, he descubierto que por una materia sé que lo mío es escribir. Eso es muy difícil. Escribir no solo es un ejercicio se me fue la palabra, muchos discúlpenme, de las musas griegas, de inspiración. No, no, señores. Edgar Allan Poe escribe un ejercicio donde habla de que el buen escritor solo escribe un buen cuento por inspiración una vez en la vida. Una vez en la vida. Dice, los mejores cuentos se hacen con dedicación, con entrenamiento, con disciplina, con práctica, con práctica, con práctica y con práctica. No existe la inspiración y el talento, existe la disciplina y la constancia. Les recomiendo, muchachos, mis compañeros de virtuales y ustedes, muchachos, los de hoy, por favor, véanse El Fundador, película, la vi la semana pasada y me causó muy buena impresión, película del origen de McDonald's. Moraleja, no hay talento, no hay inspiración que superen a la constancia y a la práctica. Eso es igual en la escritura. Igual, totalmente igual. Entonces, ahorita cuando les quede un poquito de tiempo, si pueden, búsquenla en internet, véanla, les va a gustar. Y verán que para escribir se necesita práctica, práctica, leer, práctica, leer. Entonces vamos a hablar de qué es una escritura eficaz. A diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor es inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdure eternamente. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que lo escrito puede estar escrito, puede existir, pero nunca puede llegarnos a nosotros.
Es un medio de comunicación que dura eternamente, pero que también se necesita un espacio de interacción. En este caso, lo más antiguo son las bibliotecas, pero ahora tenemos infinidad de formas para acercarnos al emisor de la parte escrita. Tenemos Amazon cuando compra libros, tenemos libros virtuales, tenemos estos microvideos que se hacen o que encontramos en YouTube. Tenemos muchas formas de acercarnos al escrito. Estamos leyendo todo el tiempo en chats, pero ¿qué calidad estamos leyendo y qué calidad estamos escribiendo? Hay que ser muy importante en eso. Entonces, repito, a diferencia del oral, no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo, es decir, que yo tengo que estar hoy acá para hablarles a ustedes. No, en cambio yo podría dar una clase con un texto, léanlo y aprendan. Es totalmente diferente. Perdón, compañeros. Puede no producirse nunca. ¿Qué pasa? En la China tenemos ciudadanos que nunca han leído la Biblia, nuestro libro sagrado en Occidente. Y nosotros tenemos en Occidente, yo creo que mis 72 estudiantes, incluido el profesor, no hemos leído el Bhagavad Gita de la India, o de pronto sí, de pronto tenemos acá alguno que le guste la literatura o la mitología, pero en este caso no. Por eso lo escrito puede estar escrito durante 2000 años, pero incluso no habernos llegado. Algo muy importante, muchachos, que tenemos que tener en cuenta para entender una escritura eficaz es que no hay una retroalimentación inmediata. En la oralidad, ¿por qué el plan de la Universidad de San José es tan rompedor de mercado y tan innovador esa promesa de valor? Porque estamos nosotros los profesores acá para estar con ustedes. La virtualidad, ustedes pueden acceder a todos estos textos, a todos, incluso de una calidad científica, pero la oralidad que les va a transmitir el profesor, incluso con el tono de la voz, cómo habla, cómo se expresa, cómo se mueve. Yo por eso procuro dar la mayoría del tiempo las clases con la cámara abierta para que se observe. Pero en lo escrito, mis queridos compañeros, ustedes no saben si el escritor de la urbanidad de Carreño lo escribía en su tina, desnudo, lleno de chocolate, hablando de urbanidad. No lo sabemos, no lo sabemos. Por eso lo importante es que la escritura nos lleva a unos límites, pero nos deja otros. ¿Sí me entienden? La escritura, muchachos, no se puede, entre comillas, arreglar o enmendar si ya lo he embarrado previamente. La oralidad sí, la argumentación sí. Recuerden lo que hablamos hace 8 días. La argumentación se puede hacer. Por eso, lo que dice acá, no hay retroalimentación inmediata. En la comunicación escrita, el emisor no recibe una respuesta inmediata del receptor. La comunicación escrita posibilita el envío de documentación adjunta de mayor extensión. Puede acompañarse de documentos o archivos adjuntos. Que esto de archivos adjuntos, llevémoslos más a los textos. Este texto, ya se los he mostrado varias veces, es uno de los textos que yo uso para este tipo de materias, es de Esteban Todorov, se llama La conquista de América, y es un libro que nos habla de la hermenéutica. Yo hice la clase de hermenéutica partiendo de este texto. ¿Por qué? Porque él dice, ¿cómo vamos a entender? Miren la carátula. Es bastante sencilla, es muy interesante. Siglo XXI, editores. Esteban Todorov es un filósofo ruso francés, nacionalizado francés, que nos dice lo siguiente. Bueno, yo creo en la historia, yo creo en todos los textos que están antiguos, listo. Yo lo creo. Partamos de que yo soy sincero y lo creo. Muy importante en lo que estamos hablando, muchachos, no se me vaya. Nos dice, listo, yo creo. Pero bueno, cogió él los textos y empezó a leer historia de América, de la conquista de América. En especial la conquista, estamos hablando de 1492
a 1500, 1520 tal vez, el momento cuando se conquista México, Tenochtitlán. Vamos hablando de unos 40 años más o menos. Y él empieza a decir, bueno, si ustedes, mis queridos compañeros, hagan el ejercicio, pero les voy a poner un ejemplo con la historia de Colombia. Les decía él, todo piénsenlo en la historia de Colombia, lo que les voy a contar. Miraba el libro, él se leía todos los textos, y los historiadores, o sea, gente como yo de hace 200 años que escribía de otros 200 años atrás, tenía unos juicios de valor, lo que les decía, unos juicios, unas premeditaciones. Bueno, entonces él dijo, no, yo para hacer un libro de estos, no puedo, el hombre quería hacer hermenéutica para hacer historia. Entonces dice él, no, yo no puedo confiar en lo que me dicen los historiadores sobre los documentos y los hechos del pasado. Entonces, ¿qué hago yo? Como Sherlock Holmes y un buen detective, me voy al documento. Si yo soy un administrador de empresas, un auditor, y me dan la fotocopia o el informe de un documento legal que está intervenido y está falsificado, después de yo haber leído el informe, si yo soy un buen profesional, seguramente me voy al documento y lo pido. Venga, ¿qué pasó? Yo tengo, si me compete a mí, tengo que ver el documento original, el texto que dice original. Por eso los abogados son tan textuales. Por eso los abogados ofrecen tanto el texto. Eso es muy importante. Bueno, les termino para rápidamente contar a este señor cómo hace. Entonces el señor dice, no, pero es que esto no me convence porque es que, mire, bueno, finalmente lo que hace el señor, la fuente más pura que encontró, fueron las narraciones de las cartas de Colón, por allá por 1492. ¿Y saben qué escribía Colón, muchachos? No le miento, está en este libro. Búsquenlo en internet o léanse un resumen en internet de este libro. De pronto les cuelgo uno en el aula. Al principio no lo entenderán, pero les va a coger el hilo. ¿Saben qué decía Colón cuando llegó las primeras veces? Escrito de la mano de él, a sus hijos, su hijo Diego en especial, que los manatíes eran sirenas, que había llegado el paraíso. Él era un cristiano convencido de que el paraíso se puede encontrar en forma material, o sea, otras concepciones, pero él lo escribió. Cuando Esteban Toro muestra esto acá, él dice que Colón es un hermeneuta. Colón hace hermenéutica desde sus concepciones, o sea, todo lo que no entendía cuando llegaba a América, lo mismo que hacía Humboldt, que empezaba a nombrar muchas cosas. Entonces él decía, como él creía en hadas y en sirenas, los manatíes eran sirenas. Y él, creo yo, dicen los especialistas, eso es lo que yo he leído, mis queridos estudiantes, ahí sí me tocaría ir a la fuente. Creo yo que dicen ellos que él murió sin saber que él había descubierto un continente, él pensó que había llegado a la China. Entonces, lo interesante del texto es que él no nos habla de cuántos indios mataron, no, nos habla de cómo un conquistador español hace la hermenéutica de la vida. Pero, si yo les cuento acá el texto, cuando ustedes lo lean, van a ver otras interpretaciones y van a decir, uy, pero el profe le faltó decir esto. Uy, pero el profe le va a decir lo otro. Dos, de estos 2 minuticos que me tomé, 3 minuticos. Uno, ir a la fuente. Profesionalidad, la documentación es importante. Si es una fuente oral, ir a la fuente. Si es una fuente escrita, ir no al que le cuenta, sino al origen. Importantísimo. Listo, recuerden que este documento no me habla, este documento me comunica. Me explico. Yo a ustedes, con el tono del discurso, si me voy complicando y si me voy yendo hacia arriba en la lógica de la teoría, trato de bajarme rápidamente y buscar de una vez la conexión con ustedes. Pero un texto no. O sea, ustedes tienen, como os decíamos, 5 herramientas para la buena lectura: conocer al autor, conocer el texto, sí, saber si es muy complicado, mirar a su alrededor. ¿Por qué? Porque de pronto este texto yo lo leí casi en octavo semestre y me lo pasaron en primero y en primero no lo leí, no pude leer, no lo entendía. Me tocó tener unas concepciones y otra disposición para leerlo. Eso es muy importante. Lo escrito se necesita tiempo, disposición, ambiente. No podemos leer en Transmilenio textos como estos. Podemos leer en Transmilenio una novela, podemos leer en Transmilenio un documento sencillo, pero si es una investigación, si es una evaluación, si es un documento que nos importa, no lo podemos leer en Transmilenio, decía un profesor. Esto no son lecturas de Transmilenio, decía él.
Es muy importante respetar la escritura. Creemos en los libros sagrados como sociedad, independientemente de la fe de cada uno. Asumimos que la mayoría de la población creemos en unos libros sagrados y son libros, o sea, no contienen que yo hago así y salen frases. No, es un libro que yo tengo que leer e interpretar. Entonces la escritura, como lo decía en clases anteriores, es demasiado importante. No hay posibilidad de comunicación verbal. La comunicación no verbal que enriquece el proceso de comunicación oral y que aporta información adicional no existe en la comunicación escrita. La comunicación escrita se ha usado mucho para puntualizar, comunicar puntual. Entonces yo quiero, acá tengo ya puse a Gonzalo y a Lady, voy acá a Rocío Clavijo. Oh, mi Rocío, te quiero con la mañana y la noche y la luna y las estrellas y te amaré hasta el infinito. ¿Por qué creen que todas las representaciones del amor antiguo se hacía por medio de cartas? Porque usted en una carta podía expresar de forma más clara, eh, de pronto si usted es una persona muy tímida, sin timidez, un sentimiento. Recuerden las cartas de la Celestina. ¿Por qué la carta? ¿Por qué el texto? ¿Por qué se conquista? Voy. Ustedes saben que yo soy lleno de ejemplos. Mi mamá me cuenta, mi mamá me mostró una carta de un enamorado de ella alguna vez, de cuando ella era adolescente, no de mi papá, de un enamorado de ella. Y ella no la conserva no por amor al personaje, para nada. Ella me dice, fue un compañero de colegio. Le dice, me parece lindo el contenido de la carta. Y la tiene guardada como en un de esos álbumes familiares. Y ya. Pero cuando uno la lee en letra cursiva, de esa, en hoja de raya, eso es algo que no me da la oralidad. Ese detalle, ese no sé qué de la escritura, también me lo da. Pero entonces, ahí es cuando yo digo, ¿quién era ese muchacho? ¿Por qué lo sentía? ¿Será que mi mamá no le paró bolas por mi papá o tenía otro? Eso es lo que me lleva a hacer una hermenéutica de un texto. Pero entonces si yo me quedo con el texto, te amo, bla, bla, te amo, te quiero, eres lo más lindo, te regalaría una rosa. El texto no me dice nada, no me comunica. Yo tengo que tener una previa concepción para la lectura. Eso es demasiado importante, muchachos. Ya no podemos llegar a la universidad si no tenemos unos previos conocimientos. Eso pasa en la lectura. Tenemos aquí un mapa, un esquema que nos podrá hacer más visual lo que es una escritura eficaz. La comunicación escrita, ¿qué es? A diferencia del oral, no está sometida a conceptos, espacios ni tiempo. Vamos a dividirlo, que hablamos en el primero, para que ustedes puedan tener un esquema más racional. Hay gente que asimila más lo escrito de esta forma. No sé por qué. A mí me parece que es más complicado, pero he dado cuenta en el camino de la docencia hace muchos años. Por eso ustedes ven mis presentaciones que trato de poner ejemplo, esquema, porque me he dado cuenta de que el estudiante, incluso uno cuando está en doctorados o en maestrías, se da cuenta de que los profesores muy ladrilludos, así hablen mucho o hablen poquito, su mejor conocimiento se expresa en forma de esquemas. No se usa mucho, pero es muy importante. Entonces, cojan un texto siempre y esquematícenlo. Es que consejo vital para toda la vida, muchachos. O sea, eso es para cuando ustedes se acuerden cuando tengan 20 años después de profesionales y tengan que leerse el tratado comercial para hacer un negocio internacional y no la vayan a embarrar con mucho dinero, porque si ustedes son los dueños, tienen que saber, esquematícenlo, apunten, organicen las ideas. ¿Qué necesito saber del texto? ¿Cuántos aranceles pago por la importación? Entonces voy a buscar aranceles. No me voy a poner a leer todo el texto si en aranceles es un pedacito. Bueno, si me toca leer todo el texto, entonces me lo leo, pero ya sé qué es lo que quiero filtrar. Para eso es el conocimiento previo, para filtrar lo que se nos dice. Tiene sus características, la precisión, la sintaxis, naturalidad, cortesía y claridad. Muchachos, diferencia entre una carta de amor escrita a mi mamá en los años 80 a diferencia en un texto de, voy a poner un ejemplo,
un texto de la Policía Nacional anti la guerra subversiva. Hoy, hace 4 meses salió la noticia de que habían salido un documento publicado por el ejército que eran las cartas de tiro fijo. Y estaban hablando de que ahí hablaban de que mataron a este señor conservador, discúlpeme, ya me voy a acordar. Álvaro Gómez, profe. Álvaro Gómez, muchas gracias, querida compañera. Álvaro Gómez. Miren cómo fue este tema que es escrito. No hay ni una oralidad de que hayan matado a Álvaro Gómez. Fue que un texto clandestino editado por el ejército. No más preguntas. ¿Es fiable el texto? ¿Lo hizo un profesional? ¿Lo hicieron por política? No sé, no importa, les dejo ahí, les pongo otra. No es lo mismo una carta de amor de los años 80 escrita a un texto de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Textos del mismo época. ¿Pero con qué intención se escribe? Vaya uno a saber. Son ejemplos, no vamos a ondear en eso. Tiene unos requisitos. La comunicación escrita, si ustedes están haciendo comunicación escrita universitaria, les recomiendo mucho siempre escribir una introducción siempre pequeña para lo que sea. Es decir, voy a hacer mi exposición, hago una pequeña introducción de 2 o 3 líneas, si es un texto corto, y pequeño. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo y para qué lo digo? Y ustedes miran, pero entonces si lo digo ahí, ¿para qué lo escribo? No, un abrebocas. Como cuando lo llevan a usted al supermercado y le dicen, venga, pruébese una salchichita que yo sé que le va a gustar. Muchos decimos que no, pero otros dicen que sí. Eso es más o menos un texto. Importantísimo, piensen miren, lo tenía y se me olvidó, en el estado del arte, estos son pasos para una investigación avanzada universitarios. O sea, les voy a poner las formas más básicas. Estado del arte, ¿qué significa? Esto sí deberían anotarlo por ahí. Estado del arte, ¿qué significa? Todo el conocimiento escrito que tengo alrededor de un tema. Voy a hablar de la historia del fútbol colombiano. El 5-0, me tocó el capítulo, al profesor le tocó hacer el capítulo del 5-0. Entonces yo me cojo todos los periódicos alrededor de lo que escribieron del 5-0 y escribo periódicos. ¿Qué decía el tiempo? El tiempo, la idea principal fue que el Tino Asprilla hizo un golazo. El espacio. El espacio no colocó nada porque colocó una mujer en paños menores. Bueno, escritura, me voy para los periódicos argentinos. Desastre, catástrofe. ¿Sí ven la diferencia? Eso es el estado del arte. Mirar qué opciones o qué se ha dicho del tema. Eso es el estado del arte. Es como decir, permítame la expresión, entérese bien antes de contar el chisme. Perdónenme la expresión. Entérense bien antes de empezar a hablar sobre la temática. Ustedes tienen el estado del arte, que algunos lo llaman un balance bibliográfico, pero un balance bibliográfico es simplemente sacar una bibliografía. Un estado del arte es colocar el título en una hojita y hacer un pequeño resumen con sus propias palabras. El texto del profesor Leandro Rivera dice que el anarquismo en Colombia se dio a través de las influencias con italianos y españoles traídos de Barranquilla. 4 líneas, pum, y siguen con su texto. Después, ¿qué tienen que hacer? Eso, corroborarlo con una hipótesis. Esto que les estoy enseñando hoy, muchachos, es de metodología, pero lo que les estoy hablando es de operación. Esto se llama operacionalización del conocimiento, lo diría el filósofo Badiou. ¿Cómo cuantificar y organizar operativamente el conocimiento para que sea racional, científico y comprobable? Entonces ustedes ya hicieron, sacan unas conclusiones generales del estado del arte, acá. Y pegadito ahí, como si fuera un punzón o una bomba, le ponen una hipótesis. Colombia ganó ese día porque los amenazaron de muerte. Ustedes lanzan esa hipótesis. Una hipótesis debe ser afirmativa. Nunca puede estar preguntando, tiene que ser afirmativa. Fue, es, todo. Y después ustedes hacen variables, que son las opciones, y ahí empiezan a desarrollar su texto. Un universitario debe tener eso aquí en la cabeza, cualquier carrera. Así es como ustedes organizan una tesis de grado.
Así de simple. Con estos 4 o 5 pasos. Así se organiza una tesis. Entonces no le tengan miedo cuando les toque hacer tesis. No, ay, no, que yo voy a hacer pasantía. No. Piensen en su profesor y métanse a hacer una tesis. Cuando ustedes hagan una tesis escrita, van a decir, por fin ahora sí puedo expresar mi conocimiento, sea el que sea. Hay diferentes formatos de la comunicación escrita. La carta de amor de mi madre, el memorando, cuando hacemos algo malo generalmente en el trabajo, aunque el memorando suele ser una comunicación corta e importante. No es una amonestación, porque generalmente es como de pronto un llamado verbal, podría ser más ese tipo de comunicación, pero un memorándum lo tenemos es como asociado a que lo vamos a echar o algo, no, es una comunicación corta e importante. Una circular que circula constantemente, es decir, tengo la circular 1 de aseo de la empresa, escritura y eficaz, tengo la circular 2 que nos procura cuidar, así sucesivamente. Tenemos un acta suele asociarnos, todo esto es desde el ámbito empresarial, académico y formal, ¿no? Hay diferentes, tenemos otro tipo de escrituras de comunicaciones escritas de diferente tipo. Tenemos un acta que es muy importante para los administrativos, tenemos un informe, el acta debe ser resumida y debe ser un acta, como una especie de contrato. Llegamos a un acta donde todos estipulamos y congeniamos. Un informe, dependiendo de la calidad del informe, eh, puede ser, les voy a contar otra vez un ejemplo. En 1936, muchachos, se dio la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se dio entre izquierdas y derechas, se mataron. Eso es lo que no debemos hacer aquí en Colombia, matarnos porque llevan 80 años y otra vez en España se están matando por la izquierda y por la derecha. O sea, que sacaron con matarse como 5 millones de muertos hace 80 años. Algo muy importante fue que los comunistas rusos, mandaron a un señor para allá que se llamaba, bueno, se me va el nombre porque no era un nombre en ruso. El señor era uno de los espías de la KGB. El señor finalmente por allá desertó, lo mataron, bueno. Pero cuando estuvo en España hubo muchos asesinatos y no se supo qué pasó, nada. Cuando cae la Unión Soviética, en el 91-92, se cae en el 89, pero en el 91 y en el 92, abren los archivos ocultos de la Unión Soviética. Y se van los historiadores corriendo para allá. Esos son como la venta de helados económica en un día caluroso. Nos vamos para allá. Y un historiador descubrió el archivo de este señor policía ruso. ¿Qué pasó? Mataron a un filósofo revolucionario ruso, español, y toda la vida lo hicieron pasar como si fuera del otro bando. O sea, que él había traicionado a su propio bando. Toda la vida, historiadores, libros, conferencias, mejor dicho, siempre habían dicho que el señor lo mataron porque había traicionado a su equipo. Se había ido para los azules. Cuando este señor historiador, sin saberlo, se puso porque era un personaje muy atractivo para investigarlo, porque era como un espía, engaña, bueno, y aparte sabía como 8 idiomas, el señor era un encantador. Aparece el informe, por eso lo que voy, el informe de este policía contando el asesinato de este señor, que se llama André Unín. Y oh sorpresa, 90 años de libros que hablaban de que él había traicionado a los rojos para volverse azul, cambian. Y lo mataron por rencillas personales internas en los mismos grupos. En el mismo partido lo mataron fue por eso, porque él iba por otra ala. Y miren muchachos, hasta la familia pensó que las hijas murieron pensando que él había traicionado a sus amigos. Todos, la prensa, todo. Y este historiador llegó y no le creían, porque decía, pero usted cómo va a salir con esas ideas, 80 años de libros escritos donde dicen lo contrario. Dijo, ¿saben cómo lo creo? Miren, tengo la fuente escrita, a mí no me lo contaron. Así, tachoneada la fuente y el documento. Eso es importante, los formatos y todo lo importante del informe, él detalló porque fue un informe, entregó un informe a su superior de cómo habían asesinado al otro. Eso es un informe, se hace para comunicar responsablemente una tarea. En este caso fue truculento el ejemplo, ¿no? Pero era para que fuera impactante. El informe. Y lo que sobrevive de ese señor, la historia de ese espía ruso, son los informes que hizo.
No sobrevive nada más, no hay una carta, no hay un testimonio, hay como 5 fotos. Se sabe que existió porque aparecen documentos, pero todo lo que se sabe de él es por informes. Entonces imagínense reconstruir la vida de alguien por informes. O sea, la historia se basa en eso. O sea, increíble saber cómo conocemos a Bolívar, por sus cartas, por cómo escribían a través de él. Tenemos otro formato, el oficio ya casi no se usa, y el telegrama. Pues no sé si yo hace años de los años no uso un telegrama. Algo muy importante lo que les venía diciendo. Si ustedes van a notar ahí que era un estado del arte, una hipótesis, unas variables, que es como una estructura, claridad, claridad, claridad. Cuando ustedes hacen un proyecto de investigación, poniendo el ejemplo anterior, es para que otros lo lean, no es para que ustedes lo lean. Indispensable, muchachos. La escritura es para que los demás lo lean y entiendan, no para ustedes. Ay, es que yo sé. Entonces díganlo y no lo escriban. Importantísimo, claridad y pensar. Muchos autores no lo hacen, sobre todo en la literatura. Y autores ya grandes, grandes, les importa si el otro entiende. Pero generalmente autores más conscientes escriben para que el lector entienda. Así sea muy complicado el tema, se hace para eso, claridad. La claridad es la exposición limpia, correcta, es redactar un texto entendible sin que quede lugar a dudas, a menos que yo quiera. Especialmente, estos son textos científicos, ¿no? No estamos hablando de literatura. Precisión, lo que les decía, muchachos, precisión, lo que les comentaba. Emplear únicamente las palabras que sean precisas, necesarias para expresar lo que queremos. Nuestros pensamientos en el menor número de palabras estructuradas. ¿En cuántas palabras puede usted expresar el amor por su pareja? ¿En una? ¿En dos? ¿En 10? Pero el amor, yo te amo ¿cómo? Te amo poquito, te amo harto, te amo como grande como el continente americano, o te amo pequeñito como el canal de Panamá. ¿Sí ven? Si esto lo escriben, seguramente hará reflexionar a su pareja. No es lo mismo decir te amo a te amo con locura. Te amo, ¿sí me entienden? Yo creo que me hice entender. Síntesis. La síntesis se realiza en base a las ideas principales del texto y con nuestras propias palabras. La síntesis es una de las fases finales de un proyecto de investigación, pero no los quiero abrumar. Recuerden, llámenlo contexto o estado del arte, que es el paso original, mirar qué se ha hecho, una hipótesis que se enfrente a ese estado del arte, o sea, todo lo que dicen los autores, y unas variables que son las formas de cómo voy a investigar o qué voy a investigar. Si de la gorra viejita del profesor le iba a investigar los colores, el material o la forma. Un ejemplo. Siempre así. Tienen que pensar estructuradamente. La naturalidad. Con esto nos referimos a utilizar la lengua más usual o más habitual. Es difícil si yo les llegara acá, muchachos, a hablar con un lenguaje mucho más técnico del que uno debería usar. Pasa mucho con profesiones que son muy técnicas, ingenierías, matemáticas, pero yo creo que si usted como profesor no puede expresar claramente sus ideas, así sepa mucho, eh, pues difícil. Difícil, porque usted puede saber mucho, pero si no lo sabe expresar, bastante complicado. La cortesía. Hay texto que usted lo puede leer y sentir arrogancia en el autor. Sentir arrogancia. Los buenos lectores del grupo van a saber que más de un texto posee arrogancia en el autor. Y yo leo mucho, pues no he leído mucho, pero leo mucho la cortesía en Gabriel García Márquez. O sea, leo esa cortesía de la escritura en Gabriel García Márquez. No es lo mismo que usted le digan buenos días, sí señor, se le ofrece el pan caliente. ¿Cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué le puedo servir? ¿Si desea tomar algo? A que le digan, sí, ahí hay pan caliente, ¿cuántos necesita? Usted necesita el pan caliente, usted se lo quiere comer, pero de pronto es determinante la cortesía. En un texto es igual. Usted puede querer leer mucho ese autor, pero si usted el autor le escribe con desprecio, le escribe con descortesía, usted usualmente de pronto lo deja, como puede ser una expresión oral.
Hay que tener presente, muchachos, presente, presente, presente. La presentación debe ser correcta, limpia y con márgenes. Márgenes nos referimos a límites, ¿no? En el sentido de la hoja, de la estructura de la hoja. Corrección ortográfica y gramatical. Utilizar un vocabulario adecuado y a nivel cultural. Es decir, dependiendo del texto, muchachos, por favor, usen el lenguaje. Si es una materia de administración, usen lenguaje administrativo con conceptos administrativos. Si es un lenguaje musical, usen lenguaje musical y así sucesivamente. Cuando a mí se me va de pronto una que otra palabra, es lo que dice que evitemos vulgarismos. Esa palabra vulgarismo no me gusta mucho, pero evitemos soeces, ser soeces. Cuando uno se vuelve soez, no significa que sea maleducado, significa que tiene cierto nivel de confianza con su receptor. Ya si es repetitivo y más aún, si es ofensivo, es vulgar. Porque en muchas ocasiones la lengua y el uso de palabras pueden dar contextos diferentes y pueden dar semánticas distintas. Entonces, pues bueno, a veces una pequeña palabra vulgar ejemplifica más que toda una frase. Bueno, en el texto breve yo no estoy tan de acuerdo, porque depende mucho. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren hablar, yo ahorita voy a dar una clase de economía en la cual voy a referirme a las estrategias económicas y la recuperación económica a través del COVID, por lo que nos pasó con el COVID. ¿Yo cómo puedo explicar un texto breve a un tema tan complicado? No puede, de pronto no es breve, pero sí es preciso. Es muy importante. A veces lo breve omite precisión. Ejemplo a esto. Esto anótenlo también. Se los dice no soy un experto, pero se los dice un profesional en la escritura. Habemos profesionales de nivel bajo, pero queremos llegar a ser un nivel alto. Escriban siempre una idea y punto. Idea, punto. El profesor tiene gafas grandes y gorra de viejito. Punto. El lunes festivo llegó 10 minutos tarde. Punto. No nos ha hecho una evaluación para que nos raje. Punto. Si ven, el armazón de 3 ideas en respecto a lo que hablamos al principio, me describí en una idea. Punto. Me remito a una conversación. Si ven que los llevé en 3 ideas básicas, voy a poner un ejemplo. Voy a hablar de mi hermanita. Le gusta jugar e imaginar mucho. Punto. Le hace falta a sus compañeros de clase. Punto. Y coge a su hermano mayor para jugar. Punto. Ustedes tienen 3 ideas ya claras y pueden hacer la asociación a decir, bueno, necesita a sus compañeros porque obviamente están cerrados. Juega con su hermano mayor porque ya vive aquí en el apartamento de arriba de mi casa. Entonces me llama a que juegue con ella. Ese tipo de cosas deben escribir ustedes, muchachos. Tengo a Juliet acá, perdona, te pongo de ejemplo porque ya he usado mucho la ID que también la tengo acá. Juliet tiene el arbolito de Navidad, punto. ¿Será que es aficionada a la Navidad? Punto. Otra idea, siempre hablen en triadas, inicio, nudo y desenlace. ¿Será que la familia es muy navideña? No sé, por decir una cosa. Siempre hablen en 3 ideas básicas. Un texto no debe ser, puede ser muy largo, pero exprésenlo en una idea inicial, como la que les contaba mi hermanita, después el profe y después finalizo con algo, para que sea más ejemplificante. Y una profesora me decía, Jason, no hable tantas ideas en una sola oración. Por favor, póngale punto, porque no se entiende. Idea, punto. Idea, punto. Es la forma más básica de tener una buena corrección escrita, una buena coherencia. Idea, punto. No se les olvide, idea, punto. Agrupar en párrafos lo referente a una misma idea. Pues
Depende, yo no soy tan de acuerdo con estas reglas tan drásticas de la escritura de profesores un poco más mayores que yo. Creo yo que la escritura puede hacerse o se puede organizar según lo que yo necesito escribir. Yo me acuerdo que mis compañeros, que yo leí mucho en la universidad, leíamos entre los compañeros, habían compañeros que hacían los párrafos de las mismas líneas y hacían 3 párrafos. No sé si quería que se viera bonito. O hacían uno grande y uno pequeño. O hablaban, yo le decía, pero ¿por qué no más bien se expresa o se organiza como usted crea que su idea lo merece? No, pero es que mire, que es que uno trata de ser bien puntualito, pero a veces ser tan amarrado en la escritura o tan cuadriculado puede hacerse difícil la interpretación del otro. Pensemos siempre en cómo el otro nos va a leer, muchachos. Por eso, idea punta, idea punta. Y eso sí, no le discuto, cohesión entre las ideas expresadas. Mi hermanita, el hermano y el juego. La Navidad de nuestra compañera Juliet, la mamá que le gusta, el papá, en fin. La carta de amor de mi mamá, la separación del novio y la acercación a mi papá. No sé, por decir. 3 ideas, hablen en triadas. Las 3 ideas generalmente no sé, pero están en la mente. Siempre es mejor inicio, nudo y desenlace. Esto es aristotélico, o sea, no me estoy inventando nada. Inicio, nudo y desenlace. Cuenten una historia al inicio, cuenten el problema y concluyan. Pueden hacerlo en una frase. El átomo se compone de núcleo, tan ácido ribonucleico y es la unidad más pequeña de la física. Si me equivoco, me disculpan, pero son 3 ideas contando una historia sobre algo. Trátenlo de hacer así. Redacción, muchachos. Esto es importantísimo si ustedes se van a dedicar profesionalmente a la entrega de textos, de proyectos. Hoy por hoy, una de las mejores cosas que puede hacer un profesional es asociarse con otros profesionales y licitar proyectos menores con el Estado. Proyectos de 15, 20, 30 millones de pesos donde un profesional de cualquier tipo puede hacer un proyecto. Miren mucho las propuestas del Instituto de Patrimonio Distrital, que a veces no es solo para patrimonio, sino habla de muchas. Necesito un proyecto para la administración de 200 millones para un programa de implementación de bla. Usted puede saber mucho de su implementación ambiental, pero si usted no puede hacer un texto, señores, de 20 paginitas, donde usted explique a cabalidad lo que va a hacer, chao. Puede saber mucho, pero la redacción va mucho sobre eso. Organización personal, ejemplo, la carta. La comunicación breve se utiliza para recordar un asunto o dar unas indicaciones simples, trasladar ideas concisas, el memorándum. El memorándum escrito emplea comunicar simultáneamente un mismo asunto o varias o numerosas personas. Eso son ejemplos, ¿no? De la carta, yo en un memorando no le voy a decir, le voy a pasar un memorando a la señora Alejandra, que también la tengo acá para ya dejar a nuestras compañeras de ponerlas de ejemplo, y le voy a mandar un memorando dándole palabras de amor. No, yo le doy un memorando para decirle, mire, necesitamos mejorar el tránsito de la empresa, independientemente de la relación que haya. Pero se trata de ser puntual con las organizaciones de los textos. Acá tenemos las redacciones de cada uno, vamos a hablar de cada uno. El oficio, pues el oficio no se usa mucho. Esto es más importante. La ortografía y la sintaxis. Para redactar un documento es imprescindible tener un perfecto dominio. Muchachos, los micrófonos les agradezco. Tener un perfecto dominio de la ortografía, la sintaxis y la gramática. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando vayamos a hacer una propuesta de trabajo, revisemos qué queremos decir primero. Hagamos un esquemita antes de empezar a escribir. Yo soy de los ¿qué hago? Todavía escribo en un papel, y ahí sí me acerco al computador, porque el papel lo puedo tachar. De pronto cuando uno está al frente de la máquina de escribir, es más difícil. O sea, tener en cuenta todo este tipo de ideas. Hay que tener especial cuidado con, importante muchachos, la división y separación de las palabras en sílabas, la colocación del acento ortográfico, el uso de las mayúsculas, la escritura de los números, la correcta concordancia en género y número de las palabras, la construcción de las oraciones.
Estos son reglas gramaticales bastante puntuales, pero si no tenemos lo general, de nada nos va a servir tener una... Yo sé que más de ustedes, venga, ¿cuántos tengo hoy acá? ¿Ya? 81, muchachos, qué juiciosos. De mis 81 estudiantes, yo sé que los 79 tienen buena ortografía. El profesor tiene un poco de mala ortografía, disculpen. Y no sé por qué, si yo leo bastante, pero de pronto la rapidez al escribir. Pero es muy importante tener no solo, yo les digo, yo puedo escribir mal, tener mala ortografía, okay, listo, se los acepto. Pero si yo escribo, así escriba mal la idea, la reviso, simplemente le puedo dar ortografía, corregir, ya, listo, no hay problema. Pero si yo no sé organizar mis ideas, muchachos, por más un sistema ortográfico que yo tenga en Word, no me va a escribir el texto que yo quiero. Eso sí, ténganlo por seguro. Una cosa es que ustedes puedan reemplazar, miren en internet esta aplicación que aparece en YouTube, que es Oral Grammatic, que aparece en inglés, que dice que te ayuda a mejorar la escritura y la gramática. Muchachos, se vende muchísimo porque la gente profesional no sabe escribir, no saben redactar un correo, no saben comunicar una decisión, una información, una orden. Y más aún en la virtualidad. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a hacer un email y no lo sabemos redactar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo aprender? Este tipo se llama Grammarly, creo que se llama la aplicación, pero esto debería ser intrínseco a nosotros. No deberíamos necesitar este tipo de herramientas, sino básicamente con cómo se escribe ortografía, con tilde en la I, sí, la escribí sin tilde, chic. Pero escribí que para redactar un documento es imprescindible tener un perfecto dominio de la ortografía. Importante, perfecto dominio de la ortografía. Cada palabra es precisa, imprescindible, no lo puedo dejar de no tener. Imprescindible, el documento, palabras justas para lo que necesito comunicar. Algo muy importante, muchachos, la construcción de las oraciones. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que todo aspecto escrito, cuando hablen en chat, inténtenlo hacer bien. Yo no lo hago porque para mí es una vaina muy informal. Eso sí, yo no hablo del trabajo por chat. Y si alguna vez me toca hablar con mi jefe, trato de hacerlo bien, de pausado, escribir con comas. Pero el resto me parece una informalidad. En mi carrera de investigador, si usted escribe mal, chao. Usted no puede ser Shakespeare, pero si usted, a un profesor de doctorado que le vaya a publicar un artículo a usted, si usted no se sabe ni se hacer el primer resumen del abstract ya, de una vez lo cogen y le dicen, muchas gracias, ni lo leen. Ni lo leen. Con eso yo lo he visto. Yo he visto coger hojas de vida y miran y no saben ni expresarse y las botan. Lo he visto hacer en un segmento de selección de psicólogos. Lo vi hacer una vez. Y he visto hacer en parte mía rechazar artículos porque no se saben hacer un buen resumen. Ni siquiera los miran. No, pues este muchacho no puede hacer un buen resumen. No, no lo leamos. Es importante. No hay una segunda opción para una primera buena impresión. Creo que es otra así, pero ya usted me entiende. Bueno, muchachos, aquí acabamos el día de hoy. 40 minutos muy buenos.